día, profesor, ya estamos en vivo. Buenos días chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases del curso de física. Bueno, espero estén bien pues muchachos, ¿ya? Vamos a continuar con nuestras clases. Por favor, me gustaría como siempre, ¿no? Sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, siempre envíenla. Hoy vamos a tocar sobre lo que es movimiento circular, ¿ya? El movimiento circular uniforme y el variado. Si alguien por ahí pregunta, ¿y este movimiento nunca entendí? Bueno, hoy vas a entender, porque es recontra sencillito. ¿De dónde viene este movimiento? En sí este movimiento viene a partir de acá. Y esto ustedes sí lo han visto en el colegio, ¿no? El MRU. O sea, a partir de acá nace el movimiento circular, ¿no? Son similares, digamos. La única diferencia es que en el MRU las trayectorias sobre el cual un móvil se mueve es recto, ¿no? Y acá sería curva, nada más. Las fórmulas o propiedades son las mismas, así que no hay problema. Ya, entonces empezamos. Movimiento circular, su nombre dice, son movimientos donde sus trayectorias son circulares, son circunferencias, como acá. Por ejemplo, miren, yo tengo una pequeñísima cuerda, ¿de acuerdo? Una pequeña cuerda que amarro a un pequeñísimo bloque, una bolita, digamos, ¿ya? Una pelotita. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a hacer girar. Obviamente cuando gire, ya sea en sentido horario o antihorario, va a tener una velocidad. Esté donde esté. ¿Ya? Entonces, el cuerpito cuando pasa por distintos puntos va a tener una velocidad. ¿De acuerdo? Esta velocidad que lo estoy colocando con una flechita, que lo voy a colocar V, miren, en el punto A, la flechita apunta, mira, inclinado. En el punto B, inclinado hacia este lado. ¿Te has dado cuenta que en cada punto la velocidad está cambiando de dirección? ¿Ya? Acá hay cosas por entender. A este V que acabo de colocar se le llama rapidez o algunos le dicen velocidad tangencial. Las unidades es el metros por segundo. ¿Ya? Si en el examen te pregunta, ¿la velocidad tangencial es constante? Falso. Es variable. ¿Qué es constante? Su rapidez, el módulo. Eso significa que si acá girara con 5 metros por segundo, siempre va a ser 5, 5, 5, 5, 5 en todo momento. La rapidez es constante, pero no la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector, tiene distinta dirección. ¿Ya? Aparte de tener una velocidad que está en el borde, ojo, esta velocidad tangencial que estoy colocando acá, es la velocidad que está en el borde o en el extremo de la circunferencia. Ahora, aparte de tener esta velocidad tangencial, tiene otra que está en el medio acá, que obviamente tiene el mismo sentido, ¿no? Esta velocidad que está en el medio se llama W. Y a este W lo vamos a llamar velocidad angular. ¿Cuáles son las unidades? El radián por segundo. Esta velocidad angular es la velocidad que está ¿dónde? En el centro de giro. Entonces, hay dos velocidades, una tangencial y otra angular. ¿Ya? ¿Dónde está la tangencial? En la periferia, en el borde.
¿Y dónde está la angular? En el centro, en el medio. Hay dos velocidades. ¿Y cómo me doy cuenta de qué velocidad se trata? Fácil, por las unidades, mira. Si es metros por segundo, tangencial. Si es velocidad angular, radian por segundo, ¿no? Sencillo es esto, eso es práctica. Tú practicas 2, 3 ejercicios, tienes la idea de lo que estás haciendo. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Hoy vamos a hacer el movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuántas velocidades hay? 2 velocidades. Una en el borde y otro en el centro. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos usar algunas ecuaciones para hacer cálculos, no olvides, te dije que viene del MRU. Y en el MRU, ¿se acuerdan cuál es la formulita? Claro, esto era, ¿no? Dios ve todo. Esta es la formulita. Y a partir de aquí podríamos sacarlo específicamente para nuestros movimientos. Por ejemplo, esta es la fórmula general, digamos, ¿no? Para esto. Pero nosotros queremos la formulita. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está en el borde? ¿O qué pasa cuando el cuerpo está en el centro? Entonces, acá vamos a deducir algo nuevo. Miren, si el cuerpito está en A y luego recorre hasta B, de A a B, ¿cuál es la distancia que ha recorrido? De A a B. La distancia sería esta longitud, ¿no? Esa longitud. ¿Y con qué velocidad se mueve? Obviamente con velocidad tangencial y en un determinado tiempo. En algunos libros, en algunos textos, acostumbran colocarle a esta longitud que está acá como longitud de arco S. Ya, así le ponen en algunos textos. En algunos, obviamente, le ponen L, longitud. Y no olvides que la longitud de arco conocen ustedes. Ahora, cuando esté en el centro, ¿quién será la distancia? La distancia que gira en el centro sería esto. ¿Ya? Esta sería la distancia. ¿Cómo se le llama? Desplazamiento angular, teta. ¿No? Eso usted sabe. ¿Y cuál será su velocidad? La angular por el tiempo. Ahí está. Esto también van a encontrar en los libros ustedes. Pero ¿de dónde salen estas? A partir de acá. ¿Ya? Pero en ambos aparece algo curioso, el ángulo que está acá. ¿Y qué es este ángulo? Es el desplazamiento angular, o ustedes lo llaman ángulo central, lo llaman ustedes. ¿Y cómo se mide el ángulo central? Evidentemente lo han hecho, creo que muchas veces, ¿no? En el curso de trigonometría se mide en radianes. Repito, en el movimiento circular existen 2 velocidades. Uno que esté en el borde, nunca olvides, se llama tangencial, y otro que esté en el medio se llama angular. Los cálculos que deseen hacer por ahí, acá está la formulita, ¿no? De acá nacen estas dos. Entonces, en el centro, la distancia recorrida por el cuerpo sería el desplazamiento angular, ¿no? El ángulo central teta, esto sería. Y en el borde, su distancia, ¿cuál sería? L, nada más. Para poder hacer algunos ejemplos que a veces se nos complica cuando nos dan 2, 3 móviles, se nos complica, hay que entender algunas propiedades. Y te voy a colocar 2 propiedades, mira, ya, 2 propiedades. Recontra sencillas. Propiedades. Propiedad 1. Si yo tengo un cuerpito en el punto, o el cuerpito A moviéndose así, y al costadito tenemos otro cuerpito B, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, giran en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la propiedad? Si giran en el mismo sentido 2 pelotitas con diferentes radios, este radio que está acá será radio de B, ¿verdad? Porque es del disco B, y esto que está acá, el radio de A.
¿Qué es lo que cumple acá? ¿Cuál es la propiedad? ¿Qué tengo que saber cuando tengo 2, 3, 4 cuerpos haciendo circunferencias? Se le llaman círculos concéntricos porque tienen un solo centro, ¿de acuerdo? ¿Qué es la propiedad? Ya, ¿no? A ver, seguimos chicos, disculpen por favor la interrupción. Te decía que existen dos propiedades. ¿Cuáles son? Cuando tenemos movimientos concéntricos, ¿qué significa? Que pueden haber 2, 3 cuerpos girando con un solo centro. ¿Qué cumple? Fácil. ¿Qué era W? Velocidad angular. Significa la velocidad angular de A y la velocidad angular de B son iguales. ¿Y por qué razón son iguales? Acuérdate que la velocidad angular está en el centro. ¿Cuántos centros ven? Uno. Para A, para B, para C y para muchos más. Entonces, por propiedad que sabemos que la velocidad angular de estos dos es la misma. En palabras simples, ¿qué significa esto? El número de vueltas de A es igual al número de vueltas de B. O sea, si el A da 2 vueltas, el B también da 2 vueltas. Eso te está diciendo esto. Ya, bastante sencillo. Quiero que esto aprendan ya. A ver, vamos a ver otra vez, perdón, carambas, vamos a ver otra vez, muchachos. Mira, es un tema bastante simpático, agradable, no es tan... ¿Por qué se dice movimiento circular? Se dice movimiento circular porque todo momento su trayectoria es una circunferencia, son círculos, ¿ya? Uniforme, porque en cada momento la rapidez permanece constante. Y acá existen dos velocidades, y te coloqué, velocidad tangencial y angular. Tangencial y angular. ¿Ya? Ahí está. La velocidad tangencial que está en el borde, la velocidad tangencial que está siempre en el borde, sus unidades metros por segundo, y la angular que está siempre en el medio. ¿Ya? Y sus unidades radian por segundo. Recuerda que cuando esto recorre, en el borde, recorre una distancia. L. ¿No? Y la formulita te dije, ¿no? A partir del MRU, Dios ve todo de acá, distancia, velocidad por tiempo. ¿Quién es la distancia en el borde? L. La velocidad tangencial por tiempo. ¿Quién es la distancia en el centro? Teta, el ángulo central, medido en radián. ¿Quién es la velocidad en el centro? Angular por teta, ¿no? Esas dos propiedades, dos formulitas que nacen de acá. Pero para poder hacer quizás problemas un poco más laboriosos tenemos que conocer ciertas propiedades como acá. Propiedades. 1. Cuando los movimientos son concéntricos, 2, 3, 4, 5, etcétera, puede haber, tienen el mismo centro. Te dije la velocidad angular es la misma, ¿sí o no? Acá está. Quiere decir que de A, de B, la velocidad angular es la misma. ¿Qué significa eso?
que si A da 3 vueltas, el B también da 3 vueltas. Que el número de vueltas de A es igual al número de vueltas de B. Si el A da 15 vueltas, el B también da 15 vueltas. Eso te está diciendo. Y esto lo tienen que saber como propiedad. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver ejemplos luego. ¿De acuerdo? Listo. Propiedad número 2. Cuando se tienen dos movimientos o dos círculos o dos cuerpos que están haciendo trayectorias circulares pero con radios diferentes. Acá un cuerpo A con radio A y acá un cuerpo B con radio B. Ojo, si te das cuenta, acá el centro es diferente al de acá, ¿no? Lógicamente, el que es más pequeño va a dar más vueltas, más revoluciones. ¿Y cuál es la propiedad? ¿Qué cumple acá? ¿Qué es lo que tengo que saber? Muy sencillo. Que la velocidad v, que era tangencial, ¿no?, de A, siempre va a ser igual a la velocidad tangencial de B. Estas son las dos propiedades que lo tienen que saber. ¿Ya? Alguien preguntará, ¿y qué pasa con las angulares? Bueno, las angulares están en el centro. Obviamente, el que está más chiquito va a dar más vueltas, pero eso va a estar en función de los radios de los discos. ¿Ya? Entonces, dos propiedades. Uno, cuando son concéntricos, las angulares son iguales. Y cuando son tangentes, las tangenciales son iguales. ¿No? Nada más, dos cositas sencillas. Y de ahí podemos ir calculando muchas cosas. ¿Ya? Entonces acá, para terminar, miren, acá. Ustedes estarán preguntando, ¿existirá alguna relación entre estas dos velocidades, entre angular y tangencial? Sí, sí existe una relación. Y esta es la que ustedes van a usar en muchos ejercicios. ¿Cuál es? Que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por radio. Esta es la ecuación que relaciona a las dos velocidades, ¿no? En memotecnia se acordarán cuando les decía, ¿no?, vamos a Wari, ¿no?, en memotecnia, para hacer los cálculos sencillos. ¿Qué cosa es esto? Velocidad tangencial, velocidad angular y radio, ¿no?, de curvatura. Obviamente el radio es la distancia del centro al extremo. Este es el radio. A veces cuando leemos libros, explicamos cierta teoría, no se entiende. Es cierto, es lógico porque desde el colegio no tenemos la costumbre, ¿no?, de repasar, saber cosas. Pero con los ejemplos yo creo que está clarísimo, ¿ya? Vamos a tratar de darle solución a algunos ejercicios. Seguramente ustedes en casa ya han tratado de resolver, ¿ya? Si les ha salido, genial. Si no les ha salido, vamos a corregir, ¿de acuerdo? A ver, vamos a las preguntas nivel básico primero, ¿ya? A ver, pregunta 1 dice, si la velocidad angular de C, acá me dice, si la velocidad angular de C se refiere a C, ya, a él, a este disco, es 12 radian por segundo. Hay la velocidad tangencial de A, ¿ya? Mira, hay la velocidad tangencial de A. ¿Ya? Mira, si me piden de A sería muy sencillo, creo, su velocidad. Mejor ahí por favor corríjanlo, pónganle velocidad tangencial de B. ¿Ya? Porque de A creo que muy sencillo, sería muy directo. Quiero que me pongan ahí, por favor, la velocidad tangencial de B. Ahí te dice, hay la velocidad tangencial de A. Por favor, cámbienle y pónganle de B. ¿Ya? Porque si es de A saldría en un pasito. Y vamos a tratar de pensar un poquito. Listo. ¿Qué significa esto? Fácil, mira. Te está diciendo que la velocidad angular del disco C, este es el disco C, recuerda que su velocidad angular está en el centro acá, ¿no? ¿Con cuánto está girando? Está girando con 12 radian por segundo. Si yo tengo la velocidad angular de C y tengo su radio, obviamente puedo calcular ¿qué cosa? La velocidad de A, ¿no? Y de B. Mira, recuerda que el C y el A están chocando, ¿verdad? Si el C tiene velocidad angular de 12, si yo multiplico 12 por 5, ¿no? Vamos a Wari, tendría la velocidad de ¿quién? La velocidad
tangencial. ¿Y cuánto valdría esta velocidad tangencial? Ojo, mira. Este es el angular, ¿no? Acuérdate, el angular, ¿cómo se calculaba así, no? Angular por radio era la tangencial. Vamos a Wari. Si yo tengo el angular que es 12 y tengo el radio que es 5, ¿cuánto sería esto? 60. ¿Pero qué es esto? La velocidad tangencial ¿de quién? De C. ¿Cuánto es? 60 metros por segundo. Pero ustedes miren acá. El C está chocando con A. ¿Sí o no? Está chocando con A. Es lógico si están chocando con A, como la propiedad 2 anterior, que sabemos que la velocidad de A también sería 60. ¿Está bien? Esto está girando así, ¿no? Está girando así. Así está girando. Entonces, esta velocidad lo vamos a llevar por acá. ¿Cuánto vale la velocidad tangencial de A? Mira. Otra vez repito. 12 por 5. 60 es la velocidad tangencial de C. Pero la de C es la misma que de A, pues. Porque es tangente. A tiene 60. Muy fácil sería, ¿no? Por eso te he dicho, ponle B. Vamos a calcular la velocidad de B, de este punto. ¿Ya? Esta velocidad acá. ¿Cuánto sería? A ver, empezamos. Si esto es 60, su radio ¿cuánto es? 6, ¿no? Para B, ¿cuánto es su radio? 2, sería la tercera parte. Entonces, 60 entre 3, esta velocidad sería 20. Y esto, obviamente, es la respuesta. A ver, de repente acá han volado. Otra vez repito. Ya está comprobado, mira, ¿no? 12 por 5, 60. La velocidad de C es 60, pero de C es la misma que de A, 60. Quiero el de B. Pero si este es 60, su radio es 6. De B, su radio es 2. ¿Hay alguna relación entre 2 y 6? Sí. Si esto vale 6, esto es 2. Si esto vale 6, esto es 2. Eso es la tercera parte. Entonces, 60 entre 3, 20 sería la velocidad de B. Y es lo que me están preguntando, ¿no? Calcule la velocidad de B. Pero la respuesta sería 20. Mira, no hay fórmula acá es razonamiento. Listo. La velocidad de B sería 20 metros por segundo. Ya, a ver, no entendiste. Vamos a ir bastante de esto, vamos a practicar bastante. Pregunta número 2. Si la velocidad tangencial de B es 10 metros por segundo, hay la velocidad tangencial de C. La velocidad tangencial de B es 10. Hay la velocidad tangencial de C. Vamos a ver, miren, vamos al gráfico, usemos el gráfico. Busquemos el B. El B está acá. ¿Ve? El B. ¿Y cuál es la velocidad de B? 10. Esta velocidad en el punto B, ¿cuánto vale? 10. ¿Y qué me pregunta? Hay en la velocidad de C. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuánto vale su radio para B? Su radio es 5. Dime, si el radio es 5, ¿cuánto es su velocidad? 10, 5, 10, 5, 10, 5, el doble. Dime, para C, que está acá, ¿cuál es su radio de C? 7. ¿Cuánto sería esto? Obviamente, 14. Alguien pregunta, profe, ¿qué está haciendo? No entiendo. ¿Alguna fórmula? No. Repito. Por dato, me dice la velocidad del disco B. Acá está B. Su velocidad es 10. Pero ¿cuánto es el radio de B? ¿Cuánto es su radio de B? 5. Si te das cuenta, mira, el radio vale 5 y su velocidad vale 10. 5 el doble. Para C,
su radio mide 7, su velocidad será el doble. Y obviamente la respuesta es esta, ¿no? 14 metros por segundo. ¿Ya? Esa sería la respuesta de la pregunta número 2. La alternativa B. A ver, pregunta número 3.
Listo, chicos. A ver, continuamos, por favor. Perdonen por las pequeñísimas fallas. Vamos a seguir, miren. Estamos en la pregunta número 3. ¿Ya? Pregunta 3. ¿Qué dice? Que el disco de radio 3, este disco de radio 3 está girando. ¿Con cuánto de velocidad angular? 5. Pero este disco está amarrado a una cuerda y en el cual se tiene un pequeño bloque. Si esto gira en sentido horario, ¿verdad? El bloque, obviamente, ¿qué va a hacer el bloque? Va a bajar, ¿verdad? El bloque lo que va a hacer es, va a bajar. Y la pregunta dice, ¿qué distancia recorre? ¿Qué distancia baja en 7 segundos? ¿Ya? En 7 segundos. Obviamente, lo primero que yo necesito calcular es la velocidad con la cual este móvil está bajando. Este cuerpo, ¿con cuánto está bajando? Eso primero necesito calcular. Pero la velocidad que tiene él, este cuerpito, la velocidad será la misma velocidad que tendrá cualquier punto de este disco. ¿Y qué velocidad es? Velocidad de la periferia. ¿Cómo se llama? Tangencial. ¿Y cómo se calcula la velocidad tangencial? Vamos a Wari. La angular vale 5. El radio vale 3. Significa que la velocidad tangencial del disco vale 15. Y es la misma velocidad con la cual el bloque también baja. Con 15 baja. Y si yo quiero calcular la distancia, obviamente acá la distancia, simplemente acuérdate, ¿no? Dios ve
todo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Quiero calcular la distancia? Sí. ¿Cuál es la velocidad con la cual el cuerpo baja? La velocidad con la cual baja es 15. Por el tiempo transcurrido, 7 segundos. ¿Cuánto vale 15 por 7? 15 por 7. ¿Cuánto vale 15 por 7, muchachos? Sería 105, ¿verdad? 105 metros. Es la distancia recorrida. Mira, sencillo. Pregunta número 4. Ya, esta pregunta sí hay que plantearlo. Dice, se tiene un disco que está girando, ¿no? Acá hay un disco que está girando. Se tiene un disco que está girando. Y se sabe que la velocidad en la periferia, mira, acá le puse, la velocidad en la periferia del disco, la velocidad en la periferia vale 5. Y la velocidad tangencial a 2 metros de la periferia. La velocidad tangencial a 2 metros más adentro de la periferia, su velocidad vale 3. Obviamente, cada vez que te acercas al centro, la velocidad disminuye. Hay el radio del disco, me dice. El radio del disco. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo trazo esto, si este radio vale R, todo esto hasta acá vale R. Pero si esto vale 2, este radio menor valdrá ¿cuánto? R menos 2. ¿Ya? Este es el radio del pequeño. Este es el radio del grande. El radio para la velocidad de 3, ¿cuánto es? R menos 2. Si todo esto vale R, le quitamos 2, tendría R menos 2. Tengo los radios. ¿Ya? Y listo. Y sabemos, acá hay un solo centro, ¿verdad? Y como hay un solo centro, sabemos que la velocidad angular, a ver, ponle A, ponle B. Lo que te dije, si es el mismo centro para ambos, la velocidad angular de A y la velocidad angular de B, ¿cómo son? Iguales. Y ustedes acuérdense la formulita. Vamos a Wari. Si ustedes quieren la velocidad angular, ¿cómo sacamos la angular? Fácil. Tangencial, el radio lo dividimos. Se acabó. Ahora sí, entonces vamos para el A. Empezamos con el A. ¿Cuál sería la velocidad de A? ¿A qué es igual la velocidad angular de A? De A. ¿A qué es igual? Sería tangencial, que es 3, entre el radio, que es R menos 2. Y eso es igual a la de B. ¿Y cuál es de B? ¿Cuál es de B? A ver, ¿cuál es de B? De B sería tangencial, que es 5, entre su radio, que sería R. Bueno, resolvemos y tenemos la solución. ¿Ya? Esto sería 3R, 5 por R, 5R, menos 10. 3R resta acá, quedaría 2R. El 10 restando pasa acá sumando, ¿verdad? Esto me están preguntando. Halle el radio del disco. ¿Y cuánto vale? 5 metros. Ya, esa sería la respuesta de la pregunta número 4. Hay 5, ¿no? Sí, ahí está la alternativa E, 5 metros. Pregunta número 5, mira. ¿Qué me dan? Me dan 2 cuerpos girando, haciendo circunferencias, ¿no? 2 discos, digamos, que están en movimiento. El radio de A es 20. El radio de B es 60. Si te has dado cuenta, este es 20, este es el triple, más grande. Pregunta, ¿qué dice? La velocidad angular de A, el de acá. ¿Ya? La velocidad angular de A vale 18. ¿Está bien? ¿Qué me preguntan? Calcule la velocidad angular. Esto gira así, ¿verdad? Y esto giraría al revés, ¿no? Así. Y me dicen, calcule la velocidad angular
de B. Angular, ¿no? Si la rapidez angular del disco A es 18 radianes por segundo, hay la velocidad angular del disco B. La velocidad angular del disco B. Listo. Miren, un poquito de criterio. ¿Quién es más grande? B. ¿Quién es más pequeño? A. La pregunta es, ¿quién da más vueltas? ¿El más pequeño o el más grande? A ver, están pegaditos acá. ¿Quién da más vueltas? ¿El A o el B? ¿Quién da más vueltas? El A. ¿Cuántas vueltas dio? 18. Pregunto, ¿cuántas vueltas dará acá? ¿No sabemos? Sí sabemos. ¿Qué hacemos entonces? Mira, ¿cuánto vale esto? 20, triple, 20, triple, 20, el triple. Si él ha dado 18 vueltas, él dará 6 vueltas. ¿No? Alguien pregunta, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? La razón, mira, acá es 20, acá es 60, la razón es 3. Entonces, si él da 18 vueltas, el más pequeño da 18 vueltas, el más grande da la tercera parte, ¿no? 6 vueltas. Entonces la respuesta sería esto, 6. Si alguien no entiende, fácil ya, que aplicas lo que hemos hecho. Propiedad número 2. La velocidad tangencial de A debe ser igual a la velocidad tangencial de ¿quién? De B. ¿Y a qué es igual la velocidad tangencial de A? La velocidad tangencial de A será angular, que vale 18. Vamos a Wari, ¿no? Por su radio 20. Es igual. Tangencial de B sería angular, que no sé cuánto vale, por su radio, que sería 60. ¿Ve? Eso es lo que te dije. Simplificando 0 con 0, se va. Sacamos sexta, 1. Sacamos sexta, 3. 3 por 2, ahí está, mira. ¿Ya? Si lo quieres hacerlo con la formulita, aquí está la respuesta. Si no quieres hacer así, ya depende de cada uno. Y criterio. ¿Pero cuál es el criterio? Mira, si es más pequeño, más vueltas. Más grande, menos vueltas. ¿Cuánto menos o cuánto más? Eso depende de los radios, ¿no? De la razón del radio. Si este radio vale 20, este radio que está acá es el triple, ¿no? Entonces, si el más grande, la razón es 3, si el más pequeñito ha dado 18 vueltas, el más grande va a dar menos. ¿Cuánto menos? La razón del radio, ¿no? 3. Entonces sería la tercera parte. 18 entre 3, 6 radian por segundo. ¿Ya? A ver, similar. Pregunta número 6. En la pregunta 6 me dan el disco A, cuyo radio es 9, y el disco B, cuyo radio es 2. Pregunta. Si la velocidad de A es 18 de A, ¿cuál es de B? Me dice. A ver, vamos a colocar acá. Acá. ¿Cuánto vale la velocidad tangencial de A? Vale 18. Acá está. ¿Está bien? ¿Qué me preguntan? Hay la velocidad tangencial de B. De B. ¿Cuánto vale esta velocidad? Razonamos otra vez. ¿Cuánto vale el radio de A? 9. ¿Cuánto vale su velocidad? El doble, 18. ¿Cuánto vale el radio para él? ¿Cuánto radio el radio? 2 vale el radio. Entonces, si es 2, esto sería 4, ¿no? El doble. Así nomás. O si quieres le aplica la formulita, ¿no? Angular de A, angular de B son iguales, sale. Al final es lo mismo. Pero a veces hay que manejar razones. ¿Cómo es eso? Para A, su radio es 9 y su velocidad es 18. ¿Es el doble, sí o no? Claro. ¿Cuál es el radio de él? 4. ¿El doble? El radio, 2. El radio, doble, ¿no? ¿Cuánto radio? 2. Velocidad, el doble. Radio, 2. Velocidad, el doble. Radio, 9. Velocidad, el doble, 18. Radio, 2. Velocidad, el doble, 4. Esa es la respuesta, ¿no? 4.
A ver, pregunta número 7. Siempre cuando estés haciendo un examen o resolviendo algún problema, es importante, muchachos, que lean bien, que le den la interpretación adecuada. ¿Qué dice la pregunta 7? Dice, un ventilador gira dando 160 vueltas cada 4 segundos. ¿Cuál será la velocidad angular en radián por segundo de dicho ventilador, asumiendo que esta es constante? ¿Qué dice? Un ventilador gira dando 160 vueltas. ¿Qué dice? Gira y da 160 vueltas cada 4 segundos. ¿Ya? Cada 4 segundos. ¿Cuál será la velocidad angular de dicho ventilador? Listo. Ustedes en el curso de trigo, al inicio del curso, ustedes han hecho lo que se llama longitud de arco, han hecho lo que es sistema de medidas angulares. Y todo el mundo conoce, ¿verdad? Cuando un cuerpito gira y da una vuelta, gira una vuelta, es lo mismo a decir una revolución. O sea, si en el examen te dice 4 revoluciones, 4 vueltas. Si en el examen escuchas o en alguna pregunta por ahí, un cuerpo da 5 revoluciones, ¿qué te está diciendo? Que ha dado 5 vueltas. Eso te está diciendo. Y cuando un cuerpo da una vuelta, el ángulo que ha girado acá en el medio, el ángulo teta que ha girado en el medio, vale 360 grados, sí, pero en grados sexagesimales. Pero te dije, debe estar en radián. ¿Y cuánto vale en radián? 2pi. O sea, si un cuerpo da una vuelta, el ángulo central vale 2pi radianes. Alguien pregunta, ¿y qué pasa si da 5 vueltas? Regla de 3. Si en una vuelta es 2pi, en 5 vueltas, ¿cuánto será? 10pi radianes. ¿De acuerdo? Entonces, si por ahí escuchas y dices, o te dicen, ¿no? Un cuerpo gira media vuelta. ¿Cuánto sería media vuelta? 180, pero en radián, pi radianes. Entonces, acá cuando me dice, gira y da 160 vueltas. En 160 vueltas, ¿cuánto valdría el ángulo que ha girado en el centro? Si una vuelta equivale a 2pi, 160 vueltas, ¿cuánto sería? El doble, ¿no? 320 pi radianes. ¿Y qué me dan acá? Obviamente el tiempo, 4 segundos. ¿De acuerdo? Alguien pregunta, pero yo deseo calcular de este cuerpo su velocidad angular. ¿Y dónde está la angular? En el centro. Acuérdate la formulita, ¿no? Dios ve, mira, sencilla. ¿Verdad? ¿Con eso se hace? Por supuesto que sí. Pero esta formulita está aplicado en el centro porque en el centro está la velocidad que busco. Y en el centro, ¿cuál sería la distancia? Sería el ángulo central. En el centro, ¿cuál sería la velocidad? La angular por tiempo. Ahora vamos a poner los datos. ¿Cuánto vale el ángulo que ha girado? 320 pi radián.
La velocidad angular es la que me están pidiendo, ¿no? Eso quiero saber. Y el tiempo, 4. Bueno, muchachos, ya lo tienen, seguramente ya lo han hecho. ¿Cuánto sería esto? 320 entre 4, 80 pi radian por segundo. Esa sería la respuesta de la pregunta número 7, ¿ya? No sé si esa respuesta ahí, sí hay, ¿no? 80 radianes por segundo. 80 pi radian por segundo. Listo. Probablemente se estén preguntando por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa si los problemas fueran un poquito más complicados, como la 12, la T? Seguramente están preguntando, ¿ya? A ver, vamos a un poquito dejar el nivel intermedio, el nivel básico, y nos vamos al nivel 2, ¿ya? Vamos a ver, miren, la pregunta 2 es interesante la pregunta. Es un cilindro que está en movimiento. ¿Qué dice? A ver, vamos a saltar. 12. A ver, vamos a ver, miren. En la figura el cilindro gira a razón de 180 RPM. El cilindro está girando. ¿Ya? Dice a razón de ¿cuánto? 180 RPM. El cilindro es hueco de 4 metros de longitud. La distancia de este cilindro, esta distancia vale 4 metros. Si se dispara un proyectil por una de las bases, perfora a la otra base cuando el cilindro ha girado 24 grados. Determine la velocidad de la bala. Increíble, miren. El cilindro es hueco, te dice, ¿no? Pero claro, las tapas deben estar cerradas. ¿Qué se hace? Por este punto te están colocando, ¿no? Se dispara un proyectil. Una bala se dispara. ¿Cuánto vale la velocidad? No lo sabemos. ¿Pero qué hace? La bala se mueve en línea recta. ¿Está bien? En línea recta. Pero acuérdate que el cilindro está girando, ¿no? El cilindro está rotando así, está girando. ¿De acuerdo? La bala se va a mover en línea recta. Pero miren, acá razonemos un poquito. ¿Ya? Cuando yo disparo la bala, este punto, si lo proyectamos, estaría acá. ¿Verdad? Acá. Cuando la bala recorre y llega a este punto, de hecho el cilindro va a girar. Entonces, este punto proyectado ya no estaría acá. Ha girado, dice, ¿verdad? Entonces, si este disco está girando, este punto también está girando, ¿verdad? Este está girando así. ¿No es cierto? Entonces, me dice que este punto también ha girado. ¿No? Cuando disparo, este punto se proyecta acá. Cuando la bala llega, este punto habrá girado. Sí, ya estará en otro lugar. Y dice que el ángulo que ha girado, este angulito, es 24 grados, te dice. Eso dice, ¿no? 24 grados. Gira 24 grados. Determine la velocidad del proyectil. Como tenemos dos movimientos simultáneamente combinados ahí, ¿cuál es? Una, la bala, y el otro es el cilindro. Entonces, hagamos algo curioso, mira. Trabajémoslo por partes. Primero, con la bala,
y luego con el cilindro y acabó el problema. Ya, listo. Recuerda que la bala siempre se va a mover en línea recta para este tramo que es corto. ¿Y cuál es la formulita? Dios ve todo. Entonces dime, ¿cuánto es la distancia que recorre la bala? 4. ¿Cuál es su velocidad? No sabemos. El tiempo tampoco. Ahora, nos vamos al cilindro. Y en el cilindro aplicamos lo mismo, ¿no? Dios ve todo. Pero esto lo vamos a aplicar en el centro de curvatura, ¿no? En el medio. En el medio, ¿quién es la distancia? Ya hicimos la anterior, mira, ¿no? Teta. ¿Quién es la velocidad? Angular por el tiempo. Listo. Y me dicen, calcule la velocidad de la bala, ¿no? Ahora, cuando tú escuches 180 RPM, 80 RPM, 70 RPM, esto se llama frecuencia angular. Es lo mismo que decir velocidad angular. ¿Ya? Listo. Pero, por favor, recuerden, un RPM, una revolución por minuto, equivale a pi 30avos. Alguien preguntará, no entiendo, ¿y cómo sale eso? ¿Cómo sabemos? Bueno, recuerden, revoluciones por minuto. Esto que está acá se puede escribir así, revoluciones por minuto. Es como si fuera una velocidad, mira. ¿Cómo se lee esto? 6 metros por segundo. 6 metros, ¿qué significa? 6 metros por cada segundo. Y lo escribimos matemáticamente así, ¿no? 6 metros por segundo. Igual esto, ¿cómo se escribe? Revoluciones por minuto. Revoluciones por cada minuto. ¿A cuánto vale una revolución? Te dije hace un momento, 2pi radian, ¿verdad? 2pi radian. ¿A cuánto equivale un minuto? 60 segundos. ¿Viste? Mitad, mitad. ¿Cuánto vale un RPM? Acá está. Pi 30avos. Con eso entonces, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es? La velocidad angular. Entonces, si esto nosotros reemplazamos, sería 180 por, ¿cuánto vale RPM? Pi sobre 30. Se va bola, ¿cuánto sería esto? 6pi. Ahora reemplazamos, ¿no? Acá. ¿Cuánto vale la velocidad angular? 6pi. Por tiempo. Pero, hemos dicho, ¿no? Cuando disparamos la bala, esto está girando. Este punto se proyecta acá. Cuando esto está girando, este punto ya está en otro lugar. El ángulo que ha girado, este ángulo es el ángulo central. ¿Y cuánto vale? 24 grados. Pero, te mencioné ya, ¿cómo debe estar este ángulo? En radian. ¿Y cómo lo pasamos? Esto han hecho en la primera semana en el curso de trigonometría. Conversión, ¿no? De unidades. Multiplicamos por pi sobre 180. Y de acá tenemos el ángulo central. A ver, ¿qué sacamos? Sacamos la mitad, 12, la mitad, 90. Sacamos sexta, 2, pi, sexta, 15, ¿no? 15 por 6, 90. Este es el ángulo que ha girado en el medio. El ángulo central. Eso de ahí lo vas a poner acá. ¿Cuánto es? 2pi 15avos. Listo. De aquí tenemos el valor del tiempo, ¿no? Pi con pi se va. Mitad vale 1, mitad vale 3. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo? El tiempo sería 1 entre 45 segundos. Ese es el tiempo, ¿no? Segundos. Y como yo quiero calcular la velocidad de la bala, simplemente el valor del tiempo que está acá es el mismo tiempo del cilindro al de la bala. Entonces, ese tiempo ponemos acá. Sería 1 entre 45. Por lo tanto, creo que la velocidad de la bala ya lo tengo, miren.
¿Cuánto sería? 45 por 4. ¿Cuánto vale eso? 180 metros por segundo. Esa sería la respuesta de la pregunta número 12, ¿no? Difícil no es un poquito laborioso. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con los ángulos. ¿Cómo expresarlo? En radian. ¿Ya? Porque muchas, bueno, les digo por experiencia, ¿no? He visto a muchos alumnos que siempre reemplazan, ¿no? 24 grados. No, siempre tiene que estar en radian. El ángulo siempre en radian. ¿Ya? Esa es la respuesta de la pregunta número 12. Ajá, pregunta número 13, mira, eso también es curioso. ¿Ya? Pregunta 13. Recuerden que en el movimiento circular siempre van a existir dos velocidades. Uno en el centro y uno en el borde. ¿Cómo se le llama al que está en el centro? Angular. Al que está en el borde se le llama tangencial. Listo, nada más. ¿Qué unidades tiene la velocidad tangencial? La velocidad tangencial, metros por segundo. Y la angular, radian por segundo. Ya, esas cosas tienen que saber, muchachos. Ahí está la pregunta número 13. Determine la aceleración instantánea, mira, determine la aceleración instantánea del móvil en el punto A. Determine la aceleración instantánea del móvil en el punto A, acá, justo en ese puntito por donde pasa. Que gira uniformemente con una velocidad de 2 radian por segundo. Que gira uniformemente con una velocidad angular. No, alguien pregunta, profe, ¿cómo sabe usted que es angular o tangencial? Por las unidades. Porque dice gira con 2 radian por segundo a través de la trayectoria circular cuyo radio es 2.5. Ahí está el radio. Determine la aceleración instantánea en el punto A. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo calculo aceleración instantánea? Bueno, ahí de repente vienen los problemas. Bueno, miren, observen. Lo primero que vamos a calcular en el punto A es la aceleración que posee el cuerpo. ¿Y cuál será su aceleración que posee el cuerpo? Obvio, la aceleración que está dirigido al medio. ¿Y cómo se le llama a la aceleración que está dirigido al medio? Se le llama aceleración centrípeta. ¿Ya? Así se le llama. Aceleración centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque siempre en cualquier punto va a estar dirigido al centro. Y esa aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahí está, no se olviden de esto. Y esto también se puede demostrar. A ver, reemplacemos los datos. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Vale 2 al cuadrado por el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 2.5. Bueno, ya tenemos esto. Esto sería 2 al cuadrado, 4. 4 por 2.5, esto sería exactamente 10, ¿no? ¿Qué es esto? Es la aceleración centrípeta. Pero me dice, calcule la aceleración instantánea en el punto A. ¿Y cómo calculo la aceleración instantánea? Ah, bueno. Lo único que voy a hacer es, como esto está girando, ¿verdad? Está girando. En el punto acá, este vector aceleración centrípeta
va a tener dos componentes. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿De acuerdo? Listo. 1, 2. Simplemente sacamos las componentes de esta aceleración. Pero, como la aceleración centrípeta vale 10, acuérdate, esto vale 10, triángulo notable de 45. Si la hipotenusa vale 10, esto creo que ustedes lo conocen. En un triángulo de 45 grados, ¿saben ustedes? Si esto midiera 6, esto mide 6 raíz de 2. Si fuera 8 raíz de 2. Pero ¿qué pasa si la hipotenusa no lleva raíz? Digamos, me dicen que vale 4. 4. ¿Cuánto medirían los otros dos catetos? ¿Saben, no? Por propiedad, la mitad. 2, pero multiplicado por raíz de 2. ¿Ya? Eso tienen que saber. Alguien pregunta, profe, si fuera 8, 4, pero por raíz de 2. Si fuera 10, 5, por raíz de 2. Mira, en este caso, esta hipotenusa, ¿mide o no mide 10? Entonces, si esto mide 10, ¿cuánto medirán estos dos, ya que el ángulo es 45? Cada uno medirá, si esto mide 10, la mitad, ¿cuánto es? 5 raíz de 2, y el otro será 5 raíz de 2. Y como me piden la aceleración instantánea, o sea, cuando me dice aceleración instantánea, me interesa saber en ese punto de qué manera se está dando su aceleración o en qué direcciones se está moviendo, ¿no? Entonces, esto lo voy a expresar en forma de vector. La aceleración instantánea. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería? Sería la suma de estos dos, ¿no? Pero ¿a dónde va esto? Esto va a la izquierda. ¿Cuánto sería? Sería menos 5 raíz de 2 y, porque está en el eje X. Y esto va para abajo. Menos, ¿cuánto sería esto? 5 raíz de 2 J. ¿Por qué J? En el eje Y. Por lo tanto, si nosotros acá factorizamos el 5 raíz de 2, ¿qué sería acá? Sería menos I menos J. A esto se le llama aceleración instantánea. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la alternativa E, ¿no? 5 raíz de 2 por menos I menos J, ¿no? Menos I menos J. ¿De acuerdo? Menos I menos J. ¿Por qué menos I? En la dirección X. ¿Y por qué J? En la dirección Y. Ya, esa sería la aceleración. Y podemos calcular las aceleraciones instantáneas en cualquier punto. De hecho, va a depender del ángulo, ¿no? En este caso, esto sería. Porque me dice calcule en el punto A. Ya, esa sería la respuesta a la pregunta número 13. Alguien preguntará, profe, ¿qué hacemos con la 8, 9? Recuerden que las demás preguntas vienen del otro movimiento, ¿no? ¿Cómo se llama el otro movimiento? Movimiento circular uniforme variado. Y ahora estarán preguntando, profe, si el MCU era similar al movimiento rectilíneo uniforme, ¿esto será similar al movimiento rectilíneo uniforme variado? La respuesta es sí, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la trayectoria es una circunferencia y acá la trayectoria es rectilíneo, pero los efectos, los cambios son exactamente los mismos, ¿ya? Así que yo les recomiendo, les digo, cuando ustedes vean un variado donde hay velocidades variables, tómenlo como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más, ¿ya? A ver, recordemos un poquito.
el MRU. ¿Ya? A ver, para poder hacer rápidamente. En el MRU había una aceleración que era el que permitía, ¿no? Es el que permitía que la velocidad vaya cambiando. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando la aceleración, digamos, fuese 6? Te estaba diciendo que en cada segundo la velocidad, la distancia varía de 6 en 6. Es decir, lo siguiente, miren. Ya, vamos a hacer un repasito. Si un cuerpito sale del reposo, ¿qué significa reposo? Velocidad inicial, 0. Y el cuerpito empieza a moverse. Listo. Miren, por favor. Si de este punto a este punto el cuerpito se mueve durante un segundo y de acá hasta este punto también emplea un segundo y también desde este punto hasta el punto final emplea un segundo. En total son 3 segundos. Ustedes preguntarán, ¿y cómo calculo las distancias que has recorrido? Ah, esto sí te dije. Esto sí hemos hecho, ¿verdad? Vamos a recordar. Cuando salía del reposo y aceleraba con 6, ¿cuánto de distancia recorría en el primer segundo? La mitad de esto, ¿te acuerdas? Claro. 6, la mitad, 3. ¿Y cuánto recorre en el siguiente? A partir de ahí aumentabas de 6 en 6, ¿no? Acá sería 9 y acá sería 15 y así sucesivamente, ¿no? Es más, podríamos calcular cuánto vale esta velocidad instantánea en este punto. ¿Cómo hicimos? ¿Te acuerdas? La mitad de 6, ¿cuánto es? 3. Súmale 3 acá. ¿Cuánto es 15 más 3? 18 metros por segundo. Entonces, cuando ustedes tengan el movimiento circular uniformemente variado, tómalo como si fuera un MRV. Y esto sí lo sabes. Porque acuérdense, en el variado, dibujar 2 vueltas es complicado. Dibujar 7 vueltas es muy complicado. Entonces, para ahorrarnos este razonamiento, ya que puede ser confuso, cuando uno a veces llega a la confusión, se empieza a confundir. Olvidémonos de esto y vayamos a esto. ¿Ya? Entonces, dicho eso, volvamos a la pregunta número 7. A ver, ¿qué dice la pregunta número 7? Ahí está. Perdón, la 8. Pero no olvides, te hablé, ¿no?, de longitud de ángulo central, no olvides eso. Pregunta 8 dice, una partícula que está girando con MCV, movimiento circular uniforme variado, parte del reposo y en el primer segundo gira un ángulo de 5 radianes. ¿Qué ángulo habrá girado en los dos siguientes? Dice, un cuerpo, una partícula que empieza desde el reposo. ¿Qué significa reposo? Reposo significa que aquí la velocidad tangencial y la velocidad angular es 0. Y dice que en un segundo gira un ángulo de 5 radianes. Eso te está diciendo, en un segundo. Ahora la pregunta dice, ¿qué ángulo gira? ¿Qué ángulo girará? Le voy a poner ángulo teta. ¿Qué ángulo gira en 2 segundos? Ahí está, eso me está diciendo, ¿ve? Y un poquito, ojo, acá está acelerando, porque es un variado. ¿Qué te dije?
que cuando tengas el variado un poquito nos va a confundir las trayectorias, nos va a confundir, sí, pero ¿qué te dije? Llévalo al movimiento rectilíneo uniforme variado. Y mira cómo harías. Fácil. Dice reposo, ¿verdad? Claro que sí. Dice reposo. Entonces, si es reposo, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 0. En un segundo. En un segundo, ¿qué ángulo ha girado? 5 radianes. La pregunta me dice, ¿y cuánto recorre en 2 segundos? ¿No? ¿Cuánto recorre en 2 segundos? Esto me está preguntando. Ya, miren. Esto hemos hecho bastante. Y qué bueno, ¿no? Que estemos repasando otra vez. ¿Te acuerdas en el examen? Sí, ¿verdad? Mira, si en el primer segundo, partiendo del reposo, recorrió 5 radianes, ¿cuánto valdría su aceleración? Ya lo sabemos, ¿sí o no? Se le llama aceleración angular, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Si es 5, ¿cuánto sería? El doble, ¿no? 10 radianes por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración, ¿te acuerdas o no? La mitad, mira, 5. Y como aquí tenemos 2 segundos, estos 2 segundos lo puedo yo escribir así. 1, 1. Entonces, si es así, habrían 2 distancias recorridas. Claro que sí. Ahora sí. Si en el primer segundo recorre la mitad de 10, 5, ¿cuánto recorre en el siguiente? Más 10, o sea, sería 15 radianes. En el siguiente, más 10, 25 radianes. Muchachos, eso es todo. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo que ha girado? Simplemente este ángulo será la suma de estos dos. ¿Cuánto es 15 radianes más 25 radianes? 40 radianes. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, ese razonamiento, si lo llevamos al MRV, nos olvidamos de tantas fórmulas. Recuerden que en el movimiento circular existen para el angular y para el tangencial 6 fórmulas, y acá hay 6 fórmulas. ¿Te imaginas estar memorizando 12 fórmulas para hacer un problema? Eso es tedioso. Entonces, repito otra vez, cuando tengan en el futuro ejercicios, ¿qué haces? Cuando sea un variado, llévalo al MRU. Y en el MRV es esto, lo que ya conocen. ¿Ya? A ver, vamos a la siguiente pregunta. 9. Pregunta 9. Un ventilador que está girando de pronto se desconecta. Recuerda que cuando desconectamos el ventilador, la velocidad va a ir disminuyendo. Es un variado. Un ventilador que está girando de pronto se desconecta y en el último segundo de su movimiento recorre un arco de 3 metros. ¿Qué longitud recorre en los 3 segundos antes de detenerse? ¿No? Ya, ¿a qué se le llama pórtico? A ver, vamos a ver, miren. No es dentro del tema, pero bueno, hay que tratar de dar una explicación. Si yo tengo acá una viga, columna,
y aquí está empotrado. Esta estructura que tú ves acá lleva el nombre de pórtico. ¿Ya? Este es el pórtico. Un conjunto de elementos reales, por supuesto. Repito, es el suelo, ¿verdad? Columna, viga, columna, ¿ya? Este elemento que tú ves acá es un pórtico, ¿ya? Pero eso no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo, ¿ya? Miren la pregunta que hice. Un ventilador está girando, dice. ¿Ya? Un ventilador está girando. ¿Correcto? De pronto se le desconecta. Obviamente, cuando desconectamos el ventilador, no va a haber alguien que lo siga haciendo girar. Entonces, lo que va a pasar es con la velocidad va a ir disminuyendo. Y dice que en el último segundo está girando, ¿no? Pasa un segundo llamado último, y en el último segundo acá dice que recorre 1 metro. 1 metro recorre. Un ventilador que está girando de pronto se desconecta y en el último segundo de su movimiento recorre un arco de 1 metro. ¿Qué longitud recorrerá en los 3 segundos antes de detenerse? En los 3 segundos antes de detenerse, ¿no? Acá hay 1 segundo. Obviamente, ¿cuánto me falta? 2 segundos, ¿no? ¿Está bien? Y la pregunta que me dice es, mira, este es el último segundo. Llega acá y acá se detiene. Acá se detiene. Está recorriendo, ¿verdad? Último segundo, acá se detiene. La pregunta dice, en los 3 últimos, si acá hay 1, ¿cuánto falta? 2. En los 3 últimos, ¿cuánto recorrerá? Te dice. ¿Ve? Graficar es un poquito tedioso, ¿ve? ¿Te das cuenta? Entonces, para evitarnos ese trabajo tan complicado, este movimiento, que es el movimiento circular uniformemente variado, ¿dónde lo llevamos? Al MRV, y esto sí conoce. Es lo más sencillito que han visto, ¿no? Ahora sí, lo vamos a ver. ¿Qué está pasando con el carrito? El carrito se está moviendo, ¿no? Y de pronto empieza a frenar. ¿Qué es lo que pasa? Quiero saber cuánto ha recorrido, qué distancia ha recorrido en los 3 últimos segundos. Si son 3 últimos, obviamente acá, ¿qué pasó? Se ha detenido. ¿Está bien? Se ha detenido. Pero, como son 3 últimos segundos, nosotros sabemos cómo escribir esto, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3. Este segundo que tú ves acá es el último. Pero por dato me dice que en el último recorrió ¿cuánto? 1 metro. ¿Ya? Entonces, si este cuerpo está para allá desacelerando, si viniese para este lado estaría acelerando. Y si esto está acelerando hacia la izquierda, ¿verdad? Acá está acelerando. Y este último segundo se convertiría en el primer segundo. Claro, viniendo acá, este es el último. Pero si va para allá, este es el primero. Si en el primer segundo recorre 1 metro, es porque la aceleración valía, ¿cuánto? El doble, ¿sí o no? Claro, el doble. Entonces, si acá en el primero recorre 1, en el siguiente, ¿cuánto recorre? 3. Más 2, pues. Y en el siguiente, 5. ¿Y qué me pregunta? ¿Cuánto recorre en los 3 últimos segundos? Suma 5 más 3 más 1, 9 metros. Esa sería la respuesta de la pregunta número 9, ¿no? Ahí está. ¿Está claro? Listo, chicos. Ve qué sencillísimo, mira, qué sencillo. Entonces, cuando tengas variados, llévenlo al
MRV. Y esto es recontra sencillo, un repasito de lo que se hizo. A ver, pregunta número 10. ¿Qué dice? A ver, la 10. Un móvil parte del reposo y se desplaza por una pista circular acelerando uniformemente a razón de 4 pi radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuántas vueltas da en el tercer segundo? Mira, esto sí es... Mira, ¿cuántas vueltas dice? Dibujar 4, 5, 6 vueltas es complicado. Dibujar una vuelta sí es sencillo, ¿no? Pero dibujar más vueltas viene el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos al MRV. Entonces, en la 11 me dice, un cuerpo que realiza un movimiento circular uniforme parte del reposo. ¿Qué significa reposo? Claro, que el cuerpito inició con una velocidad 0. Si la velocidad tangencial es 0, obviamente la velocidad angular también es 0. ¿Ya? Pero esto va a empezar a acelerar. Y acelera con una aceleración angular que te están diciendo que vale 4 pi radianes por segundo al cuadrado. Te dice, ¿qué ángulo gira? No, ¿cuántas vueltas dice, no? ¿Cuántas vueltas da en el tercer segundo, no? Dice, halle el número de vueltas. Halle el número de vueltas. ¿Dónde? En el tercer segundo. Hacer su gráfica de esto en el tercer segundo es un poquito tedioso. ¿Qué te dije? Que si es un variado, trata de llevarlo al movimiento que ustedes ya lo conocen. Eso de ahí. ¿Ya? Y esto sí ustedes han visto un montón de veces. Un repasito. Vamos a primero poner, a ver, cuenta. 1, 2, 3. 1, 1, 1. ¿Qué es esto? Lo que justo me dice, ¿no? El tercer segundo. Ya, ese es el tercer segundo. Ah, pero dice que parte del reposo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. Ya, ahí estamos. Es más simpático, más agradable ver esto, porque acá confundimos. Dime, acá estamos, ¿no? Recuerda, si lo llevamos al MRV, nos están dando la aceleración, ¿sí o no? ¿Cuál es la aceleración? Acá está, 4 pi. Radian por segundo al cuadrado. Pero esta aceleración es la aceleración angular. ¿Ya? Listo. Oye, si sale el reposo, ¿no? Si sale el reposo, la velocidad angular y tangencial también sería 0, ¿sí o no? Pero dime, ¿cuánto de ángulo o cuánto de distancia recorre en el primer segundo? Claro, la mitad de 4 pi. 2. ¿Cuánto es la mitad de 4 pi? 2 pi radian. Ah, sencillito, 2 pi. Oye, en el primer segundo recorre la mitad, 2 pi. ¿Y en el siguiente cuánto recorrerá? Más 4 pi, ¿sí o no? Sería 6 pi radian. Y en el siguiente, 10 pi radianes. Dime, en 10 pi radianes, ¿cuánto será el número de vueltas? En antes te hablé de esto, ¿eh? Ya creo que esto me tienes que decir al ojo.
te había dicho que cuando da una vuelta, el ángulo era 2pi, ¿sí o no? Y si el ángulo es 10pi, ¿cuántas vueltas habría? Habla. 5 vueltas. Esa es la respuesta. ¿Viste? Recuerda que una vuelta, cuando un cuerpo da una vuelta, el ángulo en el medio, el ángulo central vale 2pi. Si da 3 vueltas, el ángulo sería 6pi. Si da 4 vueltas, el ángulo es 8pi. ¿Y qué pasa si la pregunta fuera al revés? Te dice, el ángulo que ha girado vale 10pi radianes. ¿Cuántas vueltas dio? La mitad, 5. Si te dice, el ángulo que ha girado es 60pi radianes, ¿cuánto sería el número de vueltas? La mitad, 30 vueltas. ¿Cuánto giró acá en el tercer segundo? Giró un ángulo central de ¿cuánto? De 10pi radianes. En 10pi radianes, ¿cuántas vueltas hay? 5 vueltas. ¿Ya? Esa será la respuesta a la pregunta número 10. 11. Pregunta 11. Si tuvieran alguna pregunta adicional o algo que no esté claro, chicos, por favor, yo no los conozco a ustedes, pero con confianza, pregunten, ¿ya? No hay ningún problema. Si hay alguna cosa que de repente no está claro, ya te dije, cuando tengas el variador, llévalo al uniforme, ¿no? Al MRV. Y esto es fácil recordar. En la pregunta 11 tenemos 3 discos, ¿no? Tenemos 3 discos así. Este es el disco 1, el disco 2 y el disco 3. Si el disco 1 gira con 10 radianes por el disco 1, este es el disco 1, gira con una velocidad angular de 10 radian por segundo. 10 radianes por segundo. Diga qué velocidad tangencial tiene los puntos periféricos del disco 3. Ajá. Ese es el disco 3. ¿Qué me preguntan? ¿Cuánto vale su velocidad tangencial del disco 3? O cuando te dice puntos periféricos, de cualquier punto que saca su velocidad se llama tangencial. ¿Cuánto vale? Dice. Considere los radios. R1 igual a 4. Este radio vale 4 centímetros. R2 vale 2 centímetros. R3, 5 centímetros. Listo. Miren, me ayudan al toque rapidísimo. Miren. Miremos con quién está en contacto el 1 y el 2, ¿no? Ellos dos, ¿no? Están en contacto. El 1 choca con el 2, ¿ya? 1 con 2. Mira, el 1 tiene radio 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2, el doble. O 4, la mitad. Dime, ¿quién es más grande? El 1. El 1 es más grande. ¿Cuántas vueltas da? Él da 10 vueltas.
¿Está bien? 10 vueltas. Entonces, mira, el más grande da 10 vueltas. El más chiquito que está acá, que es la velocidad angular de 2, ¿cuántas vueltas dará? Al ojo, si él da 10, él daría, ¿cuántas vueltas? A ver, por ahí. ¿Ya? 20, ¿no? Al ojo, 20 sería. Alguien preguntará, ¿y por qué 20? ¿Cuánto vale este radio? 4. ¿Y cuánto vale esto? La mitad, pues más chiquito. ¿Cuántas vueltas da el más grande? 10. El más chiquito, el doble, 20. ¿Y cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas dará 3? Igual, 20. Alguien preguntará, ¿y por qué 20? Recuerda que el centro que tiene el disco 3 y el disco 2 es el mismo centro, mira. ¿No? Es el mismo centro. Es como si ustedes de arriba lo ven, lo verían así. ¿No? 2 discos concéntricos. Entonces, el disco 2 tiene velocidad angular de 20 y el disco 3 tiene velocidad angular de 20. Y como me piden tangencial, vamos a Wari. Nada más. ¿Cuál sería la velocidad angular del 3? ¿Cuánto sería? 20. Radio, 5. ¿Y cuánto vale esto? Esto sería 100 centímetros por segundo. ¿Por qué centímetros? Porque está en centímetros los radios. Y esta sería la respuesta de la pregunta número 11. ¿Ya? Ahí está, chicos, las preguntas, sencillo, no es nada complicado. Es lo mismo que se hizo en temas anteriores como el MRU, MRV, solo que las propiedades, ¿no? De por qué acá la velocidad 10, 20, los radios. ¿Por qué acá la velocidad lo mismo? Por los radios, ¿no? Acuérdate, si aquí es 4, esto que está acá es la mitad, es más chiquito. Si es más chiquito, dará más revoluciones, más vueltas. ¿Cuánto más? Depende de la razón del radio. ¿Esto cuánto vale? 4, esto es 2, la mitad. La razón es 12, ¿o no? Entonces sería 10 por 20. Por 2, 20, ¿no? 20. Y acá sería la misma, pues. Porque están conectados por un solo eje con un solo centro. Y si es un solo centro, las mismas velocidades. Listo. A ver, vamos a otra pregunta. A ver, pregunta 14. Dice, una partícula desarrolla un movimiento circular uniformemente variado. Ahí está. ¿Qué cosa describe? Un MCUV. Eso te dice que describe. Si la velocidad inicial en un recorrido de 150 metros es 10, emplea 6 segundos, ¿cuál es el valor de la... Mira, ¿no? Es circular, ¿no? Circular así. Si su velocidad inicial en un recorrido de 150 metros, cuando dice 150 metros se refiere a la longitud de arco, ¿no? Cuando dice radianes en el ángulo. Para un recorrido de 150 metros, si su velocidad inicial en un recorrido es de 10, ¿no? Si su velocidad inicial, si esto está girando así, acá, la velocidad inicial vale 10 metros por segundo. ¿Cuál es el valor de la velocidad angular al final de este recorrido? Si el radio vale 10. El radio
vale 10. Y el tiempo que demora en ir de acá, dice que el tiempo es 6 segundos. Cuando vemos una trayectoria circular, desde luego suele uno confundirse, porque la trayectoria curva, ángulos por ahí, confundimos. ¿Cómo evitamos la confusión? Fácil, lo reescribimos la figura, pero en el movimiento más sencillito, el MRV. Y en el MRV, bueno, pues hacer esto es recontra sencillo, ¿no? Recontra sencillo. Es como si el cuerpito estuviese acá y la velocidad inicial, ¿cuánto es? 10. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 6 segundos. Y en 6 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 150 metros. Esto es mucho más simpático verlo, mire. Listo. Velocidad inicial me dan la distancia, me dan el tiempo y claro, yo podría calcular esta velocidad final. ¿Y cómo calculo esto? Bueno, recuerden, cuando es MRV, acuérdate las formulitas. Dios ve todo. Pero alguien estará preguntando, pero ya, ¿no? Dirá, un momentito, profe, ¿cómo puedo usar esto? Si esto solo se usa cuando la velocidad es constante y acá la velocidad varía. Ah, claro, lo puedes usar siempre y cuando consideres el valor de la velocidad promedio. Ahora sí, reemplazamos. ¿Cuánto vale la distancia? 150 metros. ¿Cuánto vale la velocidad promedio? Esto sí hemos visto varias veces, ¿no? Promedio sería inicial, que es 10, más final, que no sabemos, le puse V, entre 2, y el tiempo es 6. Listo. A ver, resolviendo esta ecuación, mitad 1, mitad 3, tercia 1, tercia 50. 50, ¿no? Al ojo, V sería 40. Ahí está. Pero por supuesto, no es esa la respuesta. Te está preguntando, ¿cuál es la velocidad angular final? ¿No? Eso está preguntando. ¿Y cuál es la velocidad angular final? Bueno, para sacar velocidades existe una relación, ¿no? ¿Cuál era? Vamos a Wari. Nada más con esto. Esta velocidad, ojo, yo quiero calcular obviamente la final, entonces trabajamos con la final. ¿Esta es la velocidad final, sí o no? Claro, la final pues es esto. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la final? 40. Angular, no sé. Será angular final. Radio, el radio es dato, mira, 10. Entonces, creo que la respuesta ya está dada, ¿no? ¿Cuánto valdría la velocidad angular final sin usar más fórmulas, ¿ah? 4, ¿no? 4 radianes por segundo. Listo, chicos. Ahí está. La pregunta 14, sencillo. Recuerden, cuando lo vean así curva, les recomiendo que lo lleven al rectilíneo, ya que es mucho más sencillo. ¿Ya? A ver si hay por ahí preguntitas, hijo, no sé, a ver, quiero saber si tienen alguna duda, quizás por ahí que no esté claro, por favor. Ya, ¿no? ¿Ya es hora o falta? ¿Ya? Falta, ¿no? ¿Hasta qué hora es? Hasta las 2, ¿no? Ajá, acá hay una pregunta muy interesante. Miren, la número 15, chicos. A ver, miren.
Lo que trato de realizar son movimientos que ya se había desarrollado anteriormente. Solamente lo estamos tratando de ver en otro modelo, ¿no? En curvaturas, ¿ya? Eso es fácil de relacionarlo y poder practicar, ¿ya? A ver, ya ustedes en casa, a ver, hacen su tarea, por supuesto, resuelven. Y cualquier duda, muchachos, pues mandan sus dudas, ¿ya? A ver, no sé si no hay más preguntas. Damos por terminado la clase, no sé si habría alguna duda, quizás por ahí algo que no se entienda. Recuerden, de hecho, si hay movimientos curvos, ¿verdad? Circulares con movimientos variados, llévenlo al MRV. Y en el MRV, pues ya han practicado, ya conocen la solución, ¿ya? Listo, chicos. Listo, chicos. Entonces yo creo que se ha hecho traté de ser lo más explícito posible, expliqué muy fácilmente, ¿ya? Excelente, muchachos, muy bien, yo los felicito a ustedes por prestar atención. A ver, ¿qué dice acá Flor? La 17, a ver, vamos a ver la 17, miren. A ver, ¿cuál es la 17? Ya, a ver, acá hay una circunferencia, ¿no? Determine la velocidad en el punto P, dice, ¿no? Determine la velocidad en el punto P si la velocidad V sub 0 es 4. Ya, acá. Aquí en el medio, esto está girando, ¿verdad? Aquí en el medio existe un punto que se está moviendo con una velocidad, te dice 4 metros por segundo. Y el ángulo teta, acá este angulito es 30 grados. 30 grados. ¿Ya? No existe deslizamiento. Es como si acá tuviéramos un cilindro que está girando, ¿no? Está rotando hacia el cilindro. Así va a avanzar el cilindro. En el punto acá la velocidad es 4 y me dice, ¿cuánto vale la velocidad acá en este punto? Esa es la preguntita. Qué curioso, ¿no? ¿Cuánto vale esta velocidad? Vamos a hacer un poquito de geometría, miren, por favor, me ayudan. Si nosotros juntamos esto, lógicamente, esto sería R, ¿verdad? Y esto también sería R. Y acá tenemos un triángulo isósceles, mira, si esto es 30, esto también vale 30 grados. ¿Está bien? Entonces, geometría, 30 más 30, 60, ¿verdad? Entonces, este angulito, ¿cuánto valdría? Valdría 120 grados. Entonces, saben ustedes por geometría, ¿no? De lados. Si esto vale R, esto vale R, ¿cuánto mediría esta distancia de acá? Sería R por raíz de 3, ¿no? Esto es geometría. R, esta distancia sería R raíz de 3. ¿Está bien? Listo. Entonces, creo que la velocidad ya lo tenemos, mira. Esto que está acá es un cilindro que está rotando. Pero esto no va a deslizar, dice. Entonces, aquí está apoyado como en este punto, ¿no? Es punto de tangencia. Mira, para una distancia de R, a ver, vamos a aplicar, mira. Para una distancia de R,
Para una distancia de R, tenemos una velocidad de 4. Y para una distancia, ¿cuánto sería? R raíz de 3, tenemos una velocidad de, no sabemos. O sea, lo que estoy haciendo es aplicar regla de 3 simple. Resuelven eso que está acá. ¿Y cuánto sería? A ver. Al ojo sería 4 por raíz de 3. Listo, nada más. Esa sería la solución de la pregunta número 17. Listo, chicos, creo que se los he hecho las preguntas más interesantes. Hemos tratado de explicar, como le dije explícitamente. Repasen, chicos, por favor, estudien en casa. Y bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Yo siempre voy a estar a la expectativa de ustedes, ¿no? Cualquier duda, chicos, siempre en clases manden preguntas, sus dudas, ahí estamos para interactuar. Yo sé que no es una clase en vivo en el cual a veces hacemos las cosas diferentes, lo virtual siempre está un poquito limitado, pero siempre consulten, pregunten, chicos, ¿ya? Entonces ya la próxima continuamos. Muchísimas gracias, cuídense mucho y que tengan un lindo día. Gracias, chicos.